¿Se me escucha? Se te Sí, escucha alto y claro, Y se ve la pantalla, ¿cierto? Sergio, y se observa la pantalla. Así mismo Ok, es. ok, gracias. Bien, bien. Buenos días, respetado profesor y estimados compañeros. Hoy mi grupo conformado por Salvador Figueroa, Eduardo Villarreal, Lois Williams y mi persona, Sergio González, tenemos el gusto de presentarle esta pequeña charla sobre la válvula mariposa y de compuerta y del medidor de área variable y el fluxómetro de turbina. Las válvulas de mariposa, ¿qué son? Es un dispositivo que su función es interrumpir o regular el flujo de un fluido en un conducto, aumentando o reduciendo la sección de paso mediante una placa, también denominada mariposa por la forma como tiene su movimiento, o también denominada eh, disco. La clasificación y características principales de la válvula de mariposa. La válvula de mariposa tiene varias clasificaciones o varios tipos en las que podemos clasificarlas en horizontal, vertical, y ahora veremos con un video que en realidad se puede utilizar la misma válvula en diferentes posiciones, haciendo que el eje esté en cualquier tipo de ángulo, según una válvula de mariposa con cuerpo LUT, y si es una válvula de mariposa de tipo wafer, como la que podemos observar acá, que tiene unas perforaciones, sí se podrá mover en cualquier ángulo, solamente no se podrá mover en cualquier ángulo, pero sí tendrá varios ángulos para moverse. También otra clasificación eh, la podemos clasificar en eje centrado o descentrado. Y también en el tipo de material, si es de metal o de plástico. Como podemos observar acá, en esta imagen se puede observar una válvula de mariposa de eje descentrado que comúnmente se utiliza en la industria de la petroquímica, puesto que no están recomendadas para servicios de agua convencionales. Y en esta parte de acá podemos ver una válvula tipo mariposa LUT de eje centrado, en la cual tiene un cuerpo totalmente recubierto de un elastómero o también llamado caucho, y tiene la ventaja de que está protegido ante la posible corrosión del fluido vehiculado, además de ser bidireccional. En cuanto a sus características principales, las válvulas de mariposa ofrecen una capacidad de regulación de fluidos mayor a las otras válvulas. También permiten trabajar con fluidos hidráulicos de altas presiones, y cuando se encuentran completamente abiertas, sus pérdidas de carga son bajas. Y a medida que esta válvula de mariposa vaya creciendo, las pérdidas van a ser menores, ya que como podemos observar aquí, eh, entre más grande vaya a ser el área, eh, las pérdidas de la válvula van a ser menor. Aquí podemos observar lo que es la válvula ahí instalada, un dibujo de sección transversal, cuando está cerrada la válvula y cuando está abierta la válvula. Y acá podemos ver lo que es una válvula de mariposa de plástico. Las ventajas que podemos mencionar son su bajo coste, ya que, como en unas diapositivas veremos, tiene pocas piezas. Por lo tanto, el nivel del precio comparado con las otras válvulas es más bajo. El tamaño es reducido. Se dice que es autolavable por su forma, ya que en un video eh, van a observar que
automáticamente cuando el flujo pasa, la misma válvula se va lavando. Es de alta capacidad, reducción de la pérdida de carga en posición abierta y reducción del par de maniobra, ya que esta válvula tiene la característica que un cuarto de vuelta ya, ya está completamente abierta o completamente cerrada. Los usos recomendados que le podemos dar a esta válvula principalmente son en sistemas que necesitamos presiones y temperaturas elevadas, sistemas con fluidos tóxicos o abrasivos, sistemas que necesiten baja pérdida de presión a través de la válvula, cuando necesitamos una apertura o cierre total. Esto es por la no linealidad entre el ángulo girado y el área de paso que tiene este tipo de válvula. No se recomendada para regulación de presión o caudal, siendo preferible su empleo en situaciones de corte o apertura total del flujo. También se recomienda para situaciones que se deba abrir y cerrar constantemente lo que es la válvula y para servicio de gas o líquido. Las desventajas son, no las recomendamos para fluidos con sólidos en suspensión. Se debe realizar un alto par o torsión para accionarla y esta válvula es propensa a la cavitación. Las aplicaciones más habituales son en servicios en general, líquidos, gases, pastas, semilíquidas. También son utilizadas en conductos de aire, tuberías para líquidos y en aplicaciones mecánicas como en algunos tipos de motores térmicos. Aquí podemos observar las partes más básicas de una válvula de mariposa y ahora en la siguiente imagen eh, se puede observar con más precisión. Más o menos consta de 17 partes básicas en la que podemos mencionar la tapa de sierra que proporciona el empuje necesario para que actúe el prensaestopas, el prensaestopas que comprime la empaquetadura contra el rodamiento proporcionando un sellado estanco, el eje usillo, que como bien dice es el eje que es el encargado de conducir lo que es el disco en el interior de la válvula, el cuerpo, que es el retenedor de presión y de todas las partes internas que componen la válvula y es el componente que se une a las bridas y a la tubería. La mariposa pieza, mariposa placa o mariposa o la llamada placa, que es la que realiza la introducción, regulación del fluido, actuando como elemento obturador entre la entrada y salida del flujo. El rodamiento inferior, que es el que permite el giro de lo que es el eje, proporciona una solución que disminuye el rozamiento entre el eje y el cuerpo. La arandela de empuje actúa como soporte inferior para el eje, permitiendo su giro con un rozamiento mínimo. Acá dice como dato curioso, que era lo que venía diciendo en anteriores diapositivas, es que existen válvulas de tipo mariposa, tipo wafer u obrea o tipo look u orejadas hibridadas, siendo la más común por su facilidad de instalación las válvulas de mariposa tipo wafer. También podemos encontrar válvulas con varias excentricidades, sirviendo cada una de ellas para una mejor operación y cierre de la mariposa. Eh, Más tarde veremos lo que es un video que explicará un poco más sobre estos tipos de válvulas wafer y loop.
Ahora veremos un video, que es un video del dibujo de explosión y cómo cotidianamente funciona este tipo de válvula. Ahí pudimos observar lo que fue el dibujo de explosión de una válvula mariposa tipo loop y no tenía lo que era manija como la que podemos observar aquí. Tenía lo que era un timón y también esta manija de aquí tiene esto que pueden observar aquí que sirve eh, para como seguro. Aquí usualmente se puede colocar lo que es un candado y así evitar que personas sin permiso muevan lo que es la válvula. Ahora a continuación viene mi compañero Eduardo. Bueno, en este apartado les hablaré de lo que vienen siendo los medidores de área variable. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué son? Los medidores de área variable no son más que un tipo de herramienta que se encargan de medir el flujo volumétrico tanto de líquidos como de gases. Siguiente diapositiva, Sergio. ¿Cómo funcionan? Pues este tipo de medidor de área variable consta de un tubo de medida cónico graduado en posición vertical, en donde el flujo hace que el fluido circule a través del tubo elevando al flotador, que es el que vemos aquí en la imagen de la izquierda de la diapositiva, dentro del tubo. Bueno, cuando el fluido circula a través del tubo, este eleva el flotador hasta una posición con suficiente área libre para permitir el área de paso del flujo. Esta área libre está relacionada con el caudal circulante, el peso del flotador y la densidad y viscosidad del fluido. Aquí abajo podemos también ver un tipo de nomenclatura, en donde podemos apreciar el área del flotador, el área del tubo, peso del flotador, empuje del fluido, etc. También podremos decir que cada posición del flotador corresponde a un caudal que se refleja mediante escalas equivalentes grabadas directamente en el tubo de medida. Cabe destacar que lo que marca la variación de área
No es más que la conicidad del tubo. Siguiente diapositiva, por favor. Las características del medidor de área variable. Pues entre sus características tiene que es un aparato simple y robusto. Posee pequeñas pérdidas de presión. Tiene un rango de aplicación que va desde 10 a 1. Posee muy alta resistencia a las temperaturas. Esto está en los 400 grados Celsius. Y también posee resistencia a presiones de 40 bar. Su porcentaje de precisión va del 1 al 4%. Siguiente diapositiva. ¿Qué pueden hacer los medidores de área variable? Pues pueden controlar los costes de energía de cualquier parte de la planta. Pueden proporcionar el coste de energía como materia prima. Pueden identificar las áreas prioritarias para el ahorro de energía. Además de esto, permiten el cálculo de la eficiencia de procesos o generación de energía. Siguiente diapositiva, por favor. Aplicaciones. Este aparato tiene un sinfín de aplicaciones, pero aquí solamente estaré mencionando un par. Entre este par está el tratamiento y depuración de aguas, laboratorios de control, en el sector industrial, por ejemplo, sector químico, farmacéutico, cosmético, en el control y medida de maquinarias. Además, podemos mencionar en lo que viene siendo la industria alimentaria, el sector petroquímico, etcétera. En el video que se mostrará al final, pues se estará rellenando pues de información y adicionando un poco más de lo que es esta. Siguiente diapositiva, Sergio. La composición. Pues aquí vemos que en la imagen de la derecha, tiene el cuerpo del rotámetro, que también podemos decir el medidor de área variable. Ahí vemos la línea del equilibrio de fuerzas, el flotador, que es lo que está dentro del tubo cónico, la brida de conexión. A la derecha podemos apreciar la escala graduada. Vemos que por encima del flotador influye lo que viene siendo la fuerza de gravedad. Obviamente todos sabemos que esa fuerza actúa hacia abajo. Y al actuar hacia abajo en un fluido, viene a relucir lo que viene siendo el principio de Arquímedes. Igualmente se va a producir un empuje, como vemos ahí abajo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí hablaremos de las ventajas y las desventajas. Pues entre las ventajas tenemos que es un aparato económico, tiene una salida lineal, su caída de presión es mínima y se mantiene constante. Pues no se prevé de una fuente de alimentación. O sea, no tiene una fuente de alimentación pues, para funcionar. Sus desventajas. No es factible en cuanto a señales eléctricas, es costoso para tuberías de diámetros sumamente grandes, no se recomienda para caudales grandes de fluidos gaseosos. Como mencioné hace un rato, la información sobre este tipo de herramienta, medidor de área variable, se estará compactando en el video que se mostrará al final. Gracias. Buenas tardes. Aquí vamos a hablar de las válvulas de compuerta. Siguiente diapositiva, por favor. Hay muchas situaciones en las que podemos necesitar el uso de válvulas de compuerta, pero para poder elegirlas correctamente es necesario comprender qué son, para qué se pueden usar y qué tipos de ellas existen. Y en esta charla mostraremos cada una de estas incógnitas. Empezaremos por qué son. Son un dispositivo que utiliza una puerta en forma de cuchilla para permitir o detener el paso de fluidos. Cuentan con un sistema giratorio de modo de grifo en su parte superior. Al girar dicho mango de la grifería, este se levanta o se deja caer la compuerta para liberar o impedir el paso del fluido. Estas compuertas o cuchillas pueden ser redondas o rectangulares. Cuentan con un sello que se logra mediante la colocación de un disco en dos áreas distribuidas. Las
caras de esta pueden ser paralelas o tener forma de cuña. Además, a diferencia de otros sistemas, no se utiliza para regular la presión. En su lugar, la compuerta abre o cierra por completo. Siguiente diapositiva, por favor. El funcionamiento. Las válvulas de compuerta o mariposa se utilizan utilizan una puerta giratoria adicional manual mediante una volante o mecánicamente actuador giratorio para abrir o cerrar el paso del fluido. La compuerta generalmente está cerrada. Cuando la válvula está abierta, la compuerta se coloca en el sobrante de la válvula, lo que deja una abertura del mismo tamaño de la tubería en la que está instalada, aunque hay válvulas de paso completo y paso restringido. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuándo se utilizan? Por lo general, las válvulas de compuerta se utilizan cuando se precisa que haya un caudal rectilíneo o una restricción mínima del paso de este. Lo más habitual es colocarlas en conductos de agua, principalmente para agua fría, para que no se desgaste tanto los materiales de fabricación. Las válvulas consiguen un cierre hermético que restringe el paso por completo en estos canales, aportando una mayor seguridad y sencillez que otros dispositivos. Siguiente diapositiva, por favor. Tipos de válvula de compuerta. Se suelen clasificar en válvulas con vástago ascendente y no ascendente. Para poder diferenciar esto, tenemos algunos tips, como son la apariencia. Aquí podemos ver que la válvula de compuerta de vástago ascendente se puede ver desde la apariencia si la válvula está cerrada o abierta. El tornillo de avance puede verse, mientras que en la válvula de compuerta del vástago no ascendente, este no puede verse. Y también el tornillo de ascensión de la válvula de la compuerta briada del vástago ascendente está expuesto hacia afuera. La tuerca que se adhiere al volante está fija. La rotación del tornillo y la compuerta, solo movimiento relativo, sin desplazamiento axial relativo del disco y el vástago hacia arriba y hacia abajo juntos. El tornillo de elevación de la válvula de la compuerta de briada del vástago no ascendente solo gira y no se mueve hacia arriba y hacia abajo. Siguiente diapositiva. Algunas características de estas dos, de la ascendente y no ascendente, tenemos que para la ascendente son fáciles de abrir y cerrar, pequeña resistencia de fluidos, el flujo medio no está restringido y no hay turbulencia, la superficie de sellado es fácil de erosionar y raspar, pero difícil de mantener, y una estructura más grande requiere más espacio y una apertura prolongada. Y para las del vástago no ascendente, tenemos que ocupa menos espacio y si no se lubrican las roscas del vástago se producirá una erosión media y un daño muy fácil. Siguiente diapositiva, por favor. Las ventajas y desventajas de las válvulas de compuerta son, entre las ventajas tenemos alta capacidad, cierre total, bajo costo, diseño y funcionamiento sencillos y poca resistencia a la circulación. En cierre total hablamos porque se dice que está o totalmente abierta o totalmente cerrada. No tenemos un punto medio entre estos dos. Y entre las desventajas es que tenemos un deficiente control de la circulación debido a que solo se abre o se cierra. No puede medir la circulación que va a haber por la tubería de esta, en donde se encuentre esta. Se requiere mucha fuerza para accionarla. Produce una cavitación baja y con caída de presión y debe estar abierta o cerrada por completo, por lo cual se da el control deficiente de la circulación. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta ocasión a mí me tocará hablar. ¿Se me escucha? ¿Bien? Sí, se te escucha, dale. En este apartado a mí me tocará hablar sobre los fluxómetros de turbina. Siguiente diapositiva, por favor. Los fluxómetros de turbina, una definición es que son unos dispositivos utilizados en la mecánica de fluidos e hidráulica para medir la cantidad de volumen de fluido que pasa por una determinada área en cierto tiempo. Aquí dicho el fluxómetro de turbinas para que vayan sabiendo qué específicamente. Siguiente diapositiva. Funcionamiento de los fluxómetros de turbina. Estos dispositivos trabajan cuando el fluido provoca que el rotor de la turbina gire a una velocidad que depende de la velocidad del flujo. Conforme cada una de las aspas del rotor pasa a través de una bobina magnética que se puede observar en la figura de arriba
y en la simulación que tengo allí, se genera un pulso de voltaje que puede alimentarse de un medidor de frecuencia, un contador electrónico u otro dispositivo similar que, valga la redundancia, mida estas lecturas y pueden convertirse en velocidad de flujo. Las velocidades de flujo de estos medidores van de 0.02 litros por minuto hasta miles de litros por minuto, que se pueden medir con un fluxómetro de turbina de varios tamaños. En una o varias paletas de la turbina va colocado un imán que, al pasar cerca de un detector de proximidad, hace que un contacto de este último se cierre, generando un pulso de corriente o de tensión. El caudal que pasa por dicho rotor, contando el número de pulsos generados en un cierto intervalo de tiempo, cada uno de los cuales corresponde con precisión a un determinado volumen de líquido desplazando entre dos paletas adyacentes del rotor. Estos fluxómetros son muy difundidos por su gran campo de medición y por su comportamiento dinámico. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí hablaré sobre las características del dicho medidor ya mostrado, de este que muestro en la imagen, ¿no? Campo de trabajo. Estos trabajan en un campo de 0.5 a 5 litros por minuto. Ellos tienen una constante de 310 pulsos por litro y tienen un margen de error referido a escala que va de 0.5 a 5 litros por minuto, teniendo una relación de 2%. Y un rango de 0.1 a 0.5 litros por minuto con una relación de 5%. Siguiente diapositiva. Las aplicaciones. Entre las aplicaciones tenemos que se usa en el área de la industria aeroespacial, la industria automotriz, en las detecciones de fugas, las mediciones de flujo de gas y aire, el monitoreo de redes, perfiles de velocidad de sistemas de distribución de agua, petróleo, gas y vapor. En la industria petroquímica es muy importante y en los sistemas de potencia en procesos generales y tratamiento de agua. Siguiente diapositiva. Aquí hablaremos de las ventajas y desventajas de los fluxómetros de turbina. En las ventajas, la alta precisión. Esta generalmente es para líquidos y lleva un porcentaje de más o menos 0.25 a 0.5 para medidor de flujo de turbina de gas. Generalmente es de 1.5%. Para buena repetibilidad. La repetibilidad a corto plazo es de hasta 0.5% y 1.2%. Se puede usar para la transferencia de custodia y si los usuarios calibran frecuentemente los medidores de flujo. Amplio rango de medición. Para el sensor de la turbina de gran tamaño, la relación de rechazo puede ser de 40 en 1 y de 10 en 1, y para el tubo del sensor de pequeño tamaño puede ser de 6 en 1 o de 5 en 1. Cuando hablamos del tubo el tubo pequeño que tenemos, que vaya siendo como el vástago que da al medidor acá arriba. Señal de frecuencia de pulso de salida y un adecuado para para la medición de alta presión. Adecuación para la medición de alta presión. Desventajas de los fluxómetros de turbina. En este apartado sí vamos a decir que es difícil mantener las características de calibración durante mucho tiempo. Ellos se deben calibrar cada cierto tiempo y constantemente. No se debe aplicar la medición de flujo de fluidos de mayor viscosidad. Las propiedades del fluido, densidad y viscosidad tienen una gran influencia en el rendimiento del medidor del flujo. Las propiedades del fluido, el medidor de flujo se ve muy afectado por la distorsión de la distribución de la velocidad y del flujo y de un flujo de remolino. Esta sí voy a leerla porque no comprendo muy bien y no la apunté allá, pero se requiere de largas secciones de tubería recta para instalar aguas arriba y aguas abajo de un sensor de flujo de turbina. Y hasta aquí he llegado yo con mi presentación. Muchísimas gracias.
Bien, nos hicieron un resumen de las conclusiones de cada uno de los elementos de los que conversaron. Ahora procederemos a lo que es los videos. La Los videos, conclusión. correcto, sí. Ajá. Dele. Esa es la conclusión. Miren, esa va a ser la conclusión porque una vez vemos los videos, ¿cuánto duran los videos? Mm, duran en total como unos 20 minutos. Chuleta, no voy a tener tiempo, pero vas a tener que mandar. Vamos a ver por lo menos uno corto ahí. Lo que sucede es que tengo una reunión de capacitación para la prueba de admisión del 23 de octubre por parte del CIU y la reunión a las 6 de la tarde. Así que vemos un video y lo dejamos hasta ahí, chicos. Pues. Ok, vamos a ver el de fluxómetro. Me lo manda después, ok. Toda la información me la mandan a mi correo, ok. A su correo directo, Sí, correcto. al de Gmail. A de Gmail. Ok. Bien. Vamos a ver un video sobre el principio de medición o funcionamiento del medidor de flujo de turbina. Hello everyone. In my previous video I told about the vortex flow meter, and in today's video I want to tell about the measuring or working principle of turbine flow meter. Do you know the measuring principle of turbine flow meter? When fluid entering the flow meter passes through the inlet flow straightener, which reduces its turbulent flow pattern and improves the fluid's velocity profile. Fluid then passes through the turbine blades, causing it to rotate at a speed proportional to the fluid velocity. As each blade passes through the magnetic field created at the base of the pickoff transducer, AC voltage, pulse, is generated in the pickup coil. These impulses produce an output frequency proportional to the volumetric flow through the flow meter. The output frequency is used to represent flow rate and totalization of fluid passing through the turbine flow meter. Turbine flow meter is designed to withstand the rigorous demands of the most remote flow measurement applications. This flow meter maintains measurement accuracy and mechanical integrity in the corrosive and abrasive fluids commonly found in oil field water flood project pipelines, in-site mining operations, offshore facilities, and plant locations. Simple to install and service, it can operate in any orientation, horizontal to vertical, as long as the flow direction arrow is aligned in the same direction as the actual line flow. For optimum performance, the flow meter should be installed with a minimum of 10 diameters upstream pipe length and 5 diameters downstream pipe length. Thanks for watching. Please subscribe for more videos.
Este sería un video, profesor. Entonces, mandaría los otros videos Sí, por... me mandan los otros a mi correo y toda la información con respecto al PPT que hicieron, ¿ok? Ok, Ya no, listo. no alcanza tiempo para más. Solamente me queda decirles que lo hicieron muy bien dentro de todas las dificultades y todo lo nuevo que se encontraron, pero solamente una muestra para que vean y analicen todo lo que hay allá afuera sobre el área de elementos de conexión solamente y medidores. Todo un tipo de industria de aplicación en la mecánica de fluido. ¿Okay? Así que el lunes comenzamos con clase nueva y por mi parte eso sería